Bienvenido, ingeniero, es un placer que esté con nosotros y un gusto tenerlo aquí. Muchas gracias, son muy amables y ha sido la hospitalidad muy grata. Al cierre de la sesión del Círculo de Montevideo, una característica de esta nueva civilización es la búsqueda del bienestar de todos. Se sustenta en el bienestar de todos. Se necesita tener más personas educadas, preparadas. El esfuerzo físico ya es secundario, ya está sustituido por las maquinarias, los equipos, la robótica, etcétera. Ya no es de esfuerzo físico. Antes la persona era parte de la máquina. ¿Vieron Tiempos Modernos de Charlie Chaplin, por ejemplo? Ahí el trabajador, la división del trabajo, pues eran parte de la máquina, eran parte de la línea de producción. Ahora son más bien como pastores de las computadoras, están viendo los monitores, supervisando varios monitores a la vez, mientras que la producción se ejecuta de manera automática. Y eso que la inteligencia artificial apenas está empezando. Y entendimos también una invitación muy entusiasta al trabajo desde temprano, los jóvenes en oficios y que luego se fueran capacitando de mejor manera y que fueran alcanzando sus horizontes. Bueno, yo creo que la educación es fundamental a todos los niveles y que aquellas personas que no tienen un interés o una vocación de hacer una carrera profesional o de hacer estudios de posgrado posteriores, deben tener abiertas muchas puertas de capacitación para el empleo, una especie de carreras subprofesionales, que no tengan que ser médicos, sino que puedan ser técnicos en salud o que puedan ser alguna actividad intermedia de ese tipo. Y que la mejor forma de capacitarse es a través de combinar el conocimiento teórico básico con la experiencia del trabajo, ¿verdad? Entonces, dependiendo de lo que va a hacer alguien, si alguien va, pues, vamos a decir, a estudiar medicina, pues desde chico o de cierta edad mediana, ya en la educación media, asistir a algunos operaciones, hasta inclusive a empezar a tener contacto con la realidad médica, o un comerciante o un empresario empiece a aprender desde muy joven del trato con las personas, cómo funcionan las empresas, etcétera. O por ejemplo, bueno, la educación en el siglo XIX era muy práctica. Estaba, por ejemplo, en la minería. Cuando se establece la escuela de minería en México, que es el origen de la universidad, pues los protocolos educativos implicaban estar en el campo un buen tiempo de la educación. Recordaremos en nuestro caso, me imagino que sigue igual, los laboratorios en las escuelas para aprender química y para aprender algunas otras materias requería de laboratorios, pero si además se fuera a las empresas, o por ejemplo, que parte de estos jóvenes que no tienen empleo, que es un programa que se está planteando en México por el presidente electo, el hecho de que puedan tener un ingreso y trabajar como aprendices en diversas empresas, o sea que las empresas abran sus puertas para permitir que jóvenes entren a capacitarse a la empresa. Lo platicábamos ayer de los emigrantes, varios de los emigrantes que están llegando a Venezuela, de Venezuela, es muy importante que se vea cómo se pueden ocupar, por ejemplo, los que son médicos, los que se puedan dedicar a atender a las personas que tienen algún problema de salud, que los que son ingenieros, a lo mejor llevarlos a trabajar a algunos otros lugares, o trabajadores de la construcción, o comerciantes, pues colocar a las personas para que tengan un ingreso. Ha sido muy interesante aquí lo que se ha hecho, por ejemplo, en las plataformas tecnológicas de apoyo en capacitación para el empleo, lo que hizo incluso, claro, con el Servicio Nacional de Empleo, con muy buenos resultados. Ricardo. Ingeniero, también en esta reunión se habló de la política y de la importancia
de la política con posiciones incluso de reivindicación, pero también de expresar preocupaciones por el giro que ha dado en algunos países la política en América Latina. ¿Cómo está observando usted estos vientos de populismo, como los describen algunos analistas en la región? Bueno, todos los calificativos y etiquetas son un poco simplistas, cualquiera que sea la situación. Yo creo que mientras que sean electos por la población, yo lo veo bien, y que tengan la oportunidad a los pocos años, según la duración del periodo presidencial, en el caso de los presidentes o de los alcaldes, según el periodo correspondiente, pues que vuelvan a votar y elijan a la persona que consideren mejor o que ha hecho una mejor promoción y campaña de sus programas. Y lo que sí hay, las personas están inquietas por diversos motivos y se han manifestado a veces en una dirección y a veces en otra. Pero mientras que sean los electores los que toman la decisión, pues esa es la democracia. Pero usted, que su grupo de compañías tiene intereses en tantos países, ¿no le inquieta un poco que la calidad de las reglas de juego en los lugares en que operen se deteriore? ¿No le quita a usted un poquito el sueño, incluso a veces ver ciertas tendencias? No, a ver, que cambien las reglas o que cambien que cambien las reglas. Las gentes al cargo. Que cambien las reglas de juego. Pues no sé cuáles han cambiado. Por ejemplo, lo que estamos viendo ahora de guerra comercial entre Estados Unidos y China, para poner un ejemplo concreto. No, al revés. Estados Unidos sigue importando grandes cantidades de China, China sigue financiando grandes montos de las exportaciones. No veo que haya un problema comercial, hay una preocupación de Estados Unidos que tiene algún sentido de tener déficit comercial con tantos países, porque lo que está haciendo es estar importando bienes a cambio de activos. Entonces seguramente estará buscando mejorar esa situación de tan alta dimensión y que se ha vuelto crónica. O sea, crónicamente ya Estados Unidos importa mucho más de lo que exporta y está teniendo déficits comerciales que tienen que pagar con activos. Entonces seguramente estarán buscando producir más, reducir sus déficits comerciales y tratar de encontrar arreglos que les permitan eso. Esos son los acuerdos como el que ya hizo con México y Canadá. Yo creo que es una revisión de acuerdos comerciales. No veo que China esté dejando de exportar a Estados Unidos, ni que Estados Unidos esté dejando de tener actividades comerciales con China. Lo que está buscando o planteando Estados Unidos es tener un déficit comercial menor, es lo que yo percibo. A propósito de inversiones, ¿cómo se avisora el futuro de las inversiones de su grupo en América Latina y en Colombia en particular? Bueno, ahí sí, de acuerdo con lo que usted me preguntaba, si hay, obviamente que cuando los reguladores promueven el desarrollo, por ejemplo, de las telecomunicaciones, pues eso implica mayor inversión de todos los participantes y mayor competencia. Y cuando hay regulaciones inadecuadas, las inversiones se frenan. En el caso de América Móvil es lo que ha ocurrido en algunos casos en que algún país establece reglas o frenos a la inversión, pues sí se disminuyen las inversiones. Por ejemplo, que no hay espectro disponible, no lo promueven o lo buscan vender demasiado caro y sacar del mercado algunas condiciones, pues las inversiones se disminuyen, tanto de nosotros o como de cualquier otra empresa bajo esas condiciones. Hemos escuchado en intervenciones recientes al presidente Duque haciendo una apuesta muy fuerte por la conectividad, por mejorar las condiciones precisamente para garantizar inversiones en este sector. ¿Tuvo la oportunidad de conversar con el presidente? No, pero lo escuché ayer, lo saludé ayer aquí en la cena, que hizo favor de darle al Círculo de Montevideo. Me llamó mucho la atención, me impresionó
de manera muy positiva el conocimiento que tiene, porque eso es muy importante, el conocimiento que tiene de la tecnología, de lo que está pasando en el mundo, en esta nueva civilización, en este cambio de época. Y fue muy grato, ayer fue muy amplio en su exposición, ejemplificó inclusive, se ve que es muy claro en lo que está pasando y es muy claro en su objetivo de buscar conectividad de toda la población. Eso es muy importante. Y para eso pues tienen que impulsarse y favorecerse la inversión de todos los que participamos en esta actividad. Tenemos ya varios años en el ITU, que es la Unión de Telecomunicaciones Internacional, que es muy antigua, desde el siglo XIX, que se formó una comisión para la promoción de la banda ancha. Se llama la Broadband Commission, la Comisión de Banda Ancha. Y bueno, pues lo primero era concientizar a los gobiernos y a los países de la importancia que tiene la banda ancha. Y eso se ha logrado con creces, pero sigue habiendo en algunos países limitaciones en el espectro o en la regulación, el freno, etcétera. Y sí, eso sí hemos encontrado una buena diferencia entre algunos países y otros. Y evidentemente, en donde hay estas limitaciones, la inversión es menor. De hecho, las inversiones que hemos hecho en Colombia han sido muy importantes durante muchos años, 18 años más o menos, casi 20, y sigue los últimos 2 años las disminuimos precisamente por esas regulaciones. ¿De alguna manera tienen la expectativa de que esas regulaciones mejoren para retomar un poco el ritmo? Yo creo que sin duda si hay como uno de los planes de gobierno prioritarios de alta jerarquía sea darle conectividad a la población, sin duda que sería un incremento de la inversión, no solo nuestra, sino también de nuestros competidores. Más inversiones y poder impulsar no solamente la red, que es como se podrían conectar todos, sino también otros servicios como los satelitales, y también promover que los teléfonos, porque no solamente es hacer la red y ya queda la conectividad, queda el potencial de estar conectados, pero se necesitan aparatos inteligentes para poder acceder a Internet, que sería lo importante de la conectividad. O sea, no solamente es tener una red que permita comunicarse por voz, sino poder tener acceso, más allá de voz y mensajes, a conectarse a la red de Internet. Y desde ahí poder disfrutar, bueno, no solo disfrutar de algunas ventajas, sino también la parte educativa masiva y la igualdad de oportunidades de educación se dan a través de la tecnología. Uno puede estar, por decir un ejemplo, en México, en la sierra de Chihuahua, una tarahumara hasta arriba de la sierra, con su teléfono celular con inteligencia, con acceso a Internet, y desde ahí puede tomar los cursos que se dan en Harvard o en el MIT o en Stanford sin costo, ¿no? Todos los programas que tenemos de la plataforma Aprende están disponibles sin costo, y sin costo no solo del contenido, sino costo del uso de la conectividad. Entonces se vuelve muy importante para todos los fines, ya sea por teléfono, ya sea por el celular, ya sea por los tablets estos, o por iPads, o por computadoras, como sea, poder estar conectados es muy importante. Y es muy importante además, no sé cómo lo está planteando el gobierno, que el gobierno mismo empiece a impulsar el uso de la red para los servicios de gobierno, para el pago de impuestos, para la salud, por ejemplo, tener ya para la educación, por supuesto, y para los servicios públicos en general. Da la impresión de que usted ha ampliado el abanico de inversiones en los últimos años. Por ejemplo, el caso del sector petróleo. ¿Cómo ha sido su experiencia un poco al abrir un poco ese portafolio, si se puede decir? Bueno, el grupo siempre ha estado en muchas actividades desde que empezamos en 65, ¿hace cuántos años ya? 53, sí.
Bueno, estaba Inversora Bursátil, que ahora es un grupo financiero completo, antes no había concesiones de banca en esa época. En la construcción, en diversas actividades, una embotelladora de refrescos también en 65 teníamos, y siempre hemos estado en muchas actividades. En la crisis de deuda externa de 82, que se descompusieron mucho las cosas, hubo oportunidad de hacer inversiones, más que inversiones, adquisiciones, porque inversiones a un precio a otro es una cosa, pero ya poder entrar a una actividad empresarial adquiriendo el control de la empresa es diferente. Entonces siempre hemos estado en muchas actividades y por supuesto en función de que en México se está abriendo, se hizo una reforma energética, se está abriendo poco a poco, igual que en otros países. Estamos en este campo iniciando. Tenemos ya inversiones en algunos gasoductos, hemos hecho inversiones aquí en Colombia también. En Colombia el problema que hemos tenido es de que como estaba en zonas muy alejadas, la transportación encarece mucho el producto de los campos que hubo éxito. En algún otro pozo de exploración no hemos encontrado aceite, petróleo, y en general pues hay que invertir para explorar y hay que después poder operar y poder crecer. En México ganamos también 2 campos, estamos esperando que nos autoricen para invertir y pues de alguna manera estamos iniciando lo que es Carso Energía, ¿no? Carso Energía. Sobre esas actividades diversificadas, le pregunto por una que en Colombia nos tiene de plácemes, que es la inauguración de Plaza Claro, siguiendo el modelo de Plaza Carso en México. ¿Vienen más de este estilo? Bueno, todavía no acabamos Plaza Carso, son 4 edificios, se hizo todo el estacionamiento para todo el proyecto, se hizo todo el centro comercial, se hicieron 2 edificios que están ya ocupados de oficinas y está en proceso los otros 2, se dejó obviamente la estructura para continuarla y ya creo que ya se está construyendo. Ingeniero, ¿cuál es su percepción? Pero Sí, básicamente es que el negocio de telecomunicaciones de carrier que tenemos competimos con algunas otras empresas, el que tiene Verizon, ATT, Vodafone, Telefónica, Deutsche Telekom, etcétera, es uno de los campos. Y es el campo más competido, más regulado, de mucho CAPEX, de mucha inversión, etcétera. Pero hay muchas cosas que se suben sobre esa red, ¿no? Es como el sistema nervioso de la nueva civilización. Pero ahí se sube empresas que dan servicios de video en demanda, o servicios como los que da, Facebook o Google, YouTube, Amazon, y nosotros estamos desarrollando algunas de esas actividades, Alipay. Entonces, a través de esta red hay otro tipo de actividades que probablemente sea más en esa dirección donde continuamos invirtiendo. ¿Qué percepción general tiene usted de Colombia? Yo siempre tengo una percepción excelente de Colombia desde que empezamos. Ya conocía yo muchos colombianos, empresarios colombianos. Son muy buenos los empresarios. El personal también es muy bueno. Yo creo que el capital humano de Colombia es excelente. Y yo lo vislumbro un futuro muy halagador, muy positivo. Creo que tiene, pues yo diría, no quiero usar la palabra, pero pues bueno, no es muy explicable por qué está tan bajo el ingreso per cápita. Son 50 millones de habitantes, de muy buen nivel educativo. Yo creo que el potencial de Colombia es muy alto y que debería pronto de estar creciendo en niveles superiores a estos niveles que trae, menores al 3%. Yo creo que nuestros países en general deberían de crecer mucho más y que cuando llegamos
a cierto nivel, 8, 10 mil dólares, 12 mil, creo que andan ustedes en 6,700. Bueno, pues muchas veces tiene que ver el tipo de cambio que se bajó y se subió, y cuando lo mide uno en dólares no da cifras muy precisas, pero en los niveles más o menos que tiene Colombia, un poquito arriba de lo que tiene Colombia, ya los niveles que tienen pues Chile y otros países. México anda por ahí rondando los 9,000. Está a punto de romper la fuerza de atracción del subdesarrollo, ¿no? O de las vías de desarrollo. O sea, el acceso al crecimiento, cuando se rompe esa barrera de ingreso per cápita, yo pienso así, se empieza a acceder a niveles más altos. Ese es el ejemplo de España. España, cuando entró el presidente González, estaba en 4.500 dólares, el equivalente, o euros, no sé qué, y bueno, pues la dejó en 15,000 y ya se rompió la fuerza como una fuerza de atracción gravitacional, es una velocidad de escape al desarrollo, ¿no? Hacia el desarrollo. Así pasó con varios países, algunos de Europa que ya estaban en el desarrollo, pero todo Asia, ¿no? Corea, Singapur, todos los países de Asia rompieron esa barrera y se fueron para arriba. Y eso es lo que tenemos que hacer en América Latina. Y yo creo que Colombia está en una gran posición para hacerlo. ¿Y usted a qué razón le atribuye que estemos en eso que se conoce la trampa del ingreso medio, que estemos creciendo este año, por ejemplo, al 1,5%, que es una... 2,7, ¿no? 2,5. En América Latina, 1,5. Yo decía... No, en América Latina. Y sí, Colombia 2,8 según el Fondo Monetario. La semana pasada. Según el Fondo Monetario lo anunció, pero realmente son cifras bastante bajas. Pues incluso la evolución de México ha sido de una tasa de crecimiento relativamente modesta en las últimas décadas y pareciera que no logramos dar ese salto. ¿Qué explicación tiene usted? Yo conozco el caso de México, hemos desaprovechado varias oportunidades de desarrollo en México y yo creo que en toda Latinoamérica. Pues a veces es que hay la tentación del gasto corriente, hay la ineficacia, hay la falta de visión de mediano plazo o largo plazo, la presión electoral, no sé qué tantas cosas. En el caso de México crecimos sostenidamente al 6.2% durante 50 años. Y a partir de 1982, que son 36, 37 años, no hemos crecido escasamente al 1.9 o 2, que es ridículo. O sea que después de crecer 50 años, ¿qué pasó en aquella ocasión? En aquella ocasión pasó que México dejó de ser rural y de autoconsumo y se empezó a volver urbano e industrial y agrícola. Entonces ese proceso es el que ha vivido China, por eso China lleva tanto, y le faltan todavía más para seguir creciendo sostenidamente. El paso de la sociedad agrícola a la industrial, que lo hicimos en toda Latinoamérica en el siglo XX. En algunos países todavía no se ha hecho el cambio, todavía tiene poblaciones rurales de 60, 70%, 50%. Todavía tienen que hacer ese paso. Y bueno, yo creo que no hemos sabido aprovechar en México muchas circunstancias. Yo diría que, por ejemplo, a finales de los 80s y principios de los 90s hubo un flujo de ahorro externo posterior a la crisis de la deuda externa de 82. Cuando acabó esa crisis, que fue un ajuste muy doloroso, se cayó el petróleo a $6, todo el efecto que tuvo en México fue muy negativo. A los pocos años, a los 6 años, a los 7 años, empezó a entrar mucho ahorro externo. Y ese ahorro externo, cuando se usa, cuando no va a inversión directa o cuando no va a capital, sino que se empieza a encauzar a gasto corriente y otras cosas, pues no es productivo. Entonces fue un error de principios de los 90. Luego viene el siguiente gobierno, pues tiene que pagar los platos rotos, ¿no? Pero al final ya de ese gobierno, de finales de los 90, hay un dinamismo y de un crecimiento del 6% inclusive. Y después hemos desaprovechado primero los flujos de ahorro externo, que oye, siempre se planteaba la limitación del financiamiento. En ese momento empezó a haber un gran flujo de ahorro externo.
Y del 2000 en adelante pues tuvimos precios del petróleo muy favorables, volúmenes muy favorables, que se fueron a gasto corriente, errores de decisiones políticas, ¿no? Después dejar un poco al azar el desarrollo, etcétera. Y la verdad es que ha habido oportunidades de crecimiento muy importantes que se han desaprovechado. Ingeniero, sabemos que el tiempo es escaso y que ha tenido una jornada muy larga y le agradecemos que haya conversado con nosotros. Esperamos que vuelva pronto a Colombia. ¿No tiene ninguna otra pregunta? Tú tenías alguna, ¿verdad? Se te notaba. Usted dice que se considera un optimista. No, yo no digo eso. ¿No? Entonces, o le devuelvo la pregunta. ¿Se considera usted un optimista o un pesimista o una persona de extremo centro, no solo en lo político, sino también en la manera? Creo que soy realista. Pero yo creo que el optimismo es distinto. Soy realista y tengo pensamientos positivos. Yo creo que el que vive con pensamientos y emociones negativas y que vive en el pesimismo lo va a dar a la mediocridad. Entonces el optimismo, si se ve como energía, como deseo, como una posición positiva de hacer y de aprender y de ser, entonces sería optimista. Pero hablando de lo que se estaba comentando de la nueva civilización, creo que más que optimista, sin pensar que el optimismo es malo, al revés, es muy bueno. Uno de los principios que tenemos es que el optimismo firme y paciente rinde sus frutos, ¿no? No hablando de euforia ni tal. Pero yo creo que es más una realidad, o cuando menos eso creo, una realidad producto de entenderle un poquito a lo que está pasando. Ingeniero, muchas gracias. No, gracias a ustedes. Un honor y un placer haber estado con usted.